En el programa de hoy, obispos de Estados Unidos preocupados por decretos del gobierno de Trump para el tratamiento de migrantes, refugiados y la expansión de la pena de muerte. Avisoran consecuencias negativas. Exhortan a velar por los más indefensos. La agenda de Trump se expresa en medidas y órdenes ejecutivas inmediatas en temas como ideología de género e inmigración. Analista nos da los pormenores. Dictadura en Nicaragua confisca un seminario y se apropia de un centro pastoral. Desde Colombia, la iglesia asiste con ayuda espiritual y material a gente de zona disputada por grupos del narcotráfico. Pide cese de hostilidades y al gobierno solución a los problemas de las comunidades. Buonasera, ¿cómo estás? En videollamada, el Papa Francisco bendice a sacerdotes y refugiados de la única parroquia en Gaza, aliviada por el cese al fuego entre Israel y Hamas. Cosa avete mangiato? Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, es un gusto iniciar este programa contigo y con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde El Paso, Texas, en la frontera de México con Estados Unidos, donde se ven instaladas carpas para acoger a los posibles deportados mexicanos ante alguna ejecución de deportaciones masivas, de acuerdo a las medidas decretadas por el presidente Donald Trump. Las ciudades fronterizas de Nogales, Matamoros y Piedras Negras han tomado iniciativa similar. Funcionarios mexicanos dicen que las tiendas de campaña levantadas son solo la fase inicial de una probable operación más grande. Se estima que unos 270,000 migrantes que esperaban asilo en México vieron frustradas sus esperanzas. La cuestión de qué hacer ahora y a dónde ir está causando mucha ansiedad en los migrantes. Algunos consideran formas de evadir la ley, según indicaron a Associated Press. Sobre las órdenes ejecutivas para frenar la migración ilegal, los obispos estadounidenses expresan su preocupación. Veamos. En su comunicado, el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, expresa: algunas disposiciones contenidas en las órdenes ejecutivas, como las centradas en el tratamiento de los inmigrantes y refugiados, la ayuda exterior, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente, son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros. Monseñor Broglio acoge otros decretos de Donald Trump. Otras disposiciones de las órdenes ejecutivas pueden verse desde una perspectiva más positiva, como el reconocimiento de la verdad sobre cada persona humana, como hombre o mujer. El arzobispo subrayó que ni la Iglesia ni los obispos están vinculados a partidos políticos y recordó que las enseñanzas del catolicismo permanecen inalterables ante los cambios de liderazgo político, indica. Tenemos la esperanza de que los líderes de nuestro país reconsideren aquellas acciones que no solo ignoran la dignidad humana de unos pocos, sino de todos nosotros. En el contexto del jubileo del 2025, el máximo representante de los obispos en Estados Unidos instó al gobierno a velar por los más indefensos. Nuestra oración es de esperanza para que, como nación bendecida con muchos dones, nuestras acciones demuestren un cuidado genuino por nuestros hermanos y hermanas más vulnerables, incluidos los no nacidos, los pobres, los ancianos y los enfermos, los migrantes y los refugiados. El juez justo nos espera menos. Donald Trump tiene una agenda para gobernar y se nota en acciones y órdenes ejecutivas inmediatas que ha tomado apenas regresó a la Casa Blanca. Para tener más perspectiva al respecto, estamos con Carlos Polo. Él es un analista político que nos habla desde Lima, Perú. Carlos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Eddie? Con mucho gusto. Carlos, pues he notado que mucha gente se autoinhibe con respecto a la ideología de género. Hay muchas personas que están en armarios ideológicos y parece que la declaración de Trump de que solamente hay varón y mujer está haciendo que muchas personas finalmente sientan que pueden decir lo que piensan y cómo piensan que esta ideología de hecho es algo que no es bueno para la sociedad. ¿Qué nos puedes decir? Mira, lo primero es que, como señalas tú, un sentimiento de alegría general, de liberación, porque Trump es un presidente que no se va a dejar manejar por el globalismo ni por esas ideologías que nos aprisionaban. Este sentimiento de libertad para decir lo que el sentido común siempre nos hablaba, pero estamos como encarcelados para no poder decirlo, ¿no? Solo existen hombres y mujeres. Y esta aplanadora ideológica del género había coartado la libertad no solo de los estadounidenses, sino de
los ciudadanos de todos los países del mundo, por la lógica e influencia del gobierno americano, tanto política como económica en el resto del mundo. Y también habrá que, me parece, el tema de la inmigración también es un tema donde la sensatez debe primar, evidentemente, el bienestar de las personas y también la necesidad que tiene cada estado de poder administrar con justicia la migración de personas al país. ¿Qué nos puede decir de las medidas de Trump en ese sentido? Hasta el Estado Vaticano tiene políticas de inmigración, ¿no? Y a veces muy rígidas, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. En el Estado Vaticano, todos los países tienen el derecho a regular el propio orden interno y sobre todo abrirles las puertas a una inmigración, pero dentro de el orden establecido en el sistema. Y en Estados Unidos lo que ha venido pasando es un descontrol total. Y fíjate que Trump tiene la decisión de actuar inmediatamente, como decías tú, ¿no? No solamente no dejarse manejar por el globalismo, sino actuar inmediatamente, no le tiembla la mano. Y lo que ha dicho él es también de sentido común, ¿no? Va a deportar a los delincuentes. Hablemos también de cómo hasta este momento se puede vislumbrar de alguna manera un cambio de rumbo con respecto a políticas que atentan con la vida del niño por nacer, o sea, el aborto. Sí, mira, todos los grupos pro vida, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, particularmente en la región de Iberoamérica, sabemos que Donald Trump va a emitir una nueva política que se conoció como la política de Ciudad de México y que él amplió en 2017, porque la original solo aplicaba sobre la prohibición de que organizaciones promuevan o realicen abortos en programas de planificación familiar. Y Donald Trump en 2017 la amplió a toda la cooperación de Estados Unidos en programas de salud. Es decir, cualquier organización que recibía fondos de Estados Unidos para hacer programas de salud estaba impedida de promover o realizar abortos. En términos monetarios, la primera política de Ciudad de México en el 2017 solo administraba 550 millones de dólares y pasó a aplicarse a fondos por 8.800 millones de dólares. Y en esa medida se corregía de que muchas organizaciones abortistas financiaban a otras con excusas de salud reproductiva, salud sexual, salud en general, pero lo que hacían efectivamente era promover o realizar abortos. Ciertamente un cambio de rumbo político muy claro. Estaremos muy atentos a cómo se va desarrollando en los próximos meses. Carlos Polo, analista político, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eddie. Más de 80 muertos y 36.000 desplazados deja hasta el momento una de las crisis humanitarias más severas de los últimos años en Colombia. La iglesia al lado de las comunidades en medio del fuego cruzado entre grupos armados que se disputan el control territorial. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. El Catatumbo. Así es como se conoce la región de Colombia que en los últimos días ha sido escenario de una sangrienta confrontación entre dos de los grupos armados ilegales que operan en esta zona. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido adelantando diálogos de paz, y el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un grupo residual de subversivos que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre esta guerrilla y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2016. Hay ataques indistintos a combatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas. Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz y personas de especial protección constitucional, incluyendo niños y niñas. Hay muchos niños y niñas desplazadas, bebés confinados o secuestrados. Un grupo armado que pues llegan a las casas y pues piden que desalojen la zona, y las casas pues uno tiene que irse porque sí, tenemos niños, corren peligro y pues sabe que la seguridad de los niños y también la de uno pues está en riesgo y hay que salir.
El enfrentamiento entre estos dos grupos es motivado especialmente por su interés de quedarse con el control absoluto del territorio, conocido por ser una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca en Colombia y un corredor apetecido para el narcotráfico, pues está ubicado en la frontera con Venezuela. En este punto, según las autoridades, se les permite transitar en forma libre. Se han reportado campamentos instalados en territorio venezolano, desde donde estos grupos organizan operaciones en Colombia. Esta situación, sumada a la falta de garantías sociales y de seguridad para las comunidades y a la polémica política de paz total del presidente Gustavo Petro, que algunos opositores y expertos califican como permisiva, ha generado un aumento exponencial en las situaciones de violencia, confinamientos, desplazamientos y degradación social en ese territorio durante los últimos 2 años. La crisis en el Catatumbo tomó un giro trágico el pasado 15 de enero con la masacre de 3 integrantes de una familia de la zona, los López Durán. Entre ellos había un bebé de 9 meses. Ese mismo día fueron asesinados 4 exintegrantes de las FARC que sí firmaron la paz en 2016. Tras los hechos, las alarmas del país se encendieron, al punto de que el gobierno de Gustavo Petro suspendió el proceso de paz con el ELN. A la fecha, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado más de 80 muertos, 20 heridos y cerca de 36.000 desplazados desde el Catatumbo hacia los municipios de Ocaña, Tibú, Cúcuta, y en medio de la desesperación, otros buscan refugio en territorio venezolano. Los militares desplegaron tropas adicionales en la zona para proteger a las comunidades y entregar ayuda humanitaria. La primera prioridad que nosotros tenemos es pues evacuar las personas en riesgo de esa zona. Estamos reforzando, como te decía, ese corredor vial entre Tibú y Cúcuta para que podamos tener un corredor seguro y por ahí se pueda desplazar las personas. A través de las diócesis de Tibú, Ocaña y Cúcuta, así como desde la Pastoral Social Nacional y los bancos de alimentos, la Iglesia ejecuta acción social con los afectados. Les da alimentos. Agentes pastorales en los albergues públicos ofrecen acompañamiento espiritual y psicosocial. Seminarios y establecimientos diocesanos son ahora sitios de acogida para los desplazados. Bueno, lo primero y fundamental es acompañar a todas las comunidades que están viviendo en este momento dolor, angustia, desesperación. Acompañarlas con la oración y con un mensaje de esperanza y de fe, que nos mueve a cada uno de nosotros a construir una realidad nueva y distinta, transformada por la gracia y la presencia del Señor en medio de nosotros. Aunque la conferencia episcopal ha acompañado los intentos de negociación entre el gobierno y el ELN, expresó su rechazo por la confrontación, aludiendo a la deshumanización del conflicto y pidiendo al gobierno que dé solución a problemas estructurales que enfrentan estas comunidades, entre ellos la pobreza extrema, la falta de infraestructura y de presencia institucional y la ausencia de alternativas económicas legales. La violencia engendra más violencia, genera pérdidas humanas irreparables, siembra más odio, división y pobreza, y trae consecuencias funestas para la familia humana. Pedimos a los actores armados cesar inmediatamente las hostilidades. El presidente Gustavo Petro declaró estado de emergencia nacional, medida que le otorga facultades extraordinarias para tomar decisiones rápidas que mitiguen o solucionen la crisis. La Iglesia también convocó a los fieles para que este domingo 26 de enero se unan a una jornada nacional de oración por la paz en el Catatumbo y a una campaña de recolección de alimentos y elementos de aseo para las personas afectadas. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega sigue atentando contra la libertad religiosa en su país. Su especial inquina contra la fe católica lo llevó a una medida extrema contra un seminario con jóvenes vocaciones. Veamos lo que pasó. No preciso ni decir. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. María en Nicaragua. Nicaragua de María. Jóvenes seminaristas de Matagalpa alabando a la Virgen en 2022, año en que su obispo Rolando Álvarez fue apresado por la dictadura de Daniel Ortega. A pesar de no tener físicamente cerca a su pastor, el Seminario Mayor San Luis Gonzaga continuó preparando a los futuros sacerdotes. Pero el lunes 20 de enero, el gobierno lo confiscó. De acuerdo a Vatican News, policías y funcionarios de la Fiscalía ingresaron a la propiedad eclesiástica y unos 30 seminaristas fueron expulsados. Se desconoce hasta el momento si hubo alguna detención. En Facebook, el padre Eric Díaz, sacerdote nicaragüense exiliado en Chicago, Estados Unidos, expresó su tristeza porque la dictadura dejó en el limbo a los seminaristas de la diócesis. La diócesis de Matagalpa sigue sufriendo la embestida peor de su historia. Es la más golpeada del país, escribió. Por su parte, la investigadora Marta Patricia Molina indicó en su cuenta de X que la dictadura pretende frenar por completo la formación sacerdotal. Su objetivo continúa siendo el mismo: aniquilar y desaparecer a la diócesis de Matagalpa. También han incrementado desde ayer la vigilancia a sacerdotes de la diócesis, enfatizó. Vatican News denunció además que el gobierno de Ortega expropió el centro pastoral La Cartuja, propiedad de la diócesis de Matagalpa. Hombres armados ingresaron a la fuerza y se llevaron a decenas de fieles que realizaban un retiro espiritual. El padre Díaz enfatizó que el seminario y la Cartuja eran dos de los patrimonios más preciados para la diócesis. Matagalpa es la diócesis de Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión en un cuestionado proceso judicial. Fue deportado por la dictadura en enero de 2024 a Roma, donde ahora vive. No preciso ni decir. Hacemos una pausa y al volver. La crisis no para en Haití. Violencia de grupos armados triplicó los desplazados en 2024, reporta el sacerdote jefe de Cáritas en el país. Pide a la comunidad internacional que no se olvide de Haití. Además, el año jubilar está muy presente en los artistas romanos. Las calles de la ciudad eterna lucen obras inspiradas en el Año Santo. Le contamos la historia del dibujante Maupal. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Mientras se cuentan los días para un nuevo intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos este fin de semana en Tierra Santa, desde el Vaticano el Papa Francisco publicó un video de su amena videollamada con el párroco de la única iglesia católica en Gaza, Gabriel Romanelli, y el vicepárroco, el padre Yusuf Assad. Desde el estallido del conflicto hace 15 meses, el Santo Padre no deja de comunicarse con los religiosos del Verbo Encarnado en la parroquia La Sagrada Familia, que acogen a cientos de desplazados por la guerra. Yusuf. Buenas tardes, Santo Padre. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Perdón, estuve en la Santa Misa. Ah, con la misa. Y dime, ¿qué han comido hoy? Cosa avete mangiato oggi? Alitas de pollo. El resto del pollo, la salita, ¿qué tal, Santo Padre? Lo que quedó del pollo ayer. Esta noche en todo el recinto hemos comido pollo. Casi todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ayer han comido pollo. Que el doctor Atalla, que también el doctor. La paz sea contigo. Es nuestro amado Papa. Acá venía a saludarlo algunos bandidos. Este es Carlito. Ahí va vos, el Papa. Ahí va. Este es el Papa. Bye bye. Adiós, adiós. Bye bye.
Muchas gracias, Santo Padre. Muchas gracias, Santo Padre. Muchas gracias. Agradecer, rezar por usted. Piden que siempre reces por ellos. Prega a favore, no contro. Reza a favor, no en contra. Sí, gracias, Padre. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Shukran. Y en Haití se sigue viviendo una vulneración constante de los derechos humanos y una gran necesidad de ayuda, según el presidente de Cáritas Haití, padre Yvel Germain. El sacerdote pidió a la comunidad internacional que no se olvide de su país, el más pobre y desigual de América, reporta Ciprensa. El padre Germain participó en un desayuno informativo organizado por Cáritas Española en Madrid, donde ofreció una visión de la crisis humanitaria, política, ambiental y alimentaria que atraviesa su país. Desde 2016 no se celebran elecciones y la violencia de las bandas ha triplicado los desplazados en solo un año. Según explicó el presbítero haitiano, la labor humanitaria tiene múltiples desafíos, entre ellos la falta de formación de los voluntarios. Las oficinas de Cáritas en Puerto Príncipe han tenido que paralizar sus actividades. Sin embargo, las otras 9 Cáritas diocesanas continúan su labor. Ahora veamos lo último que está pasando en Haití. 217 agentes de la policía de Kenia destinados al apoyo en seguridad en la capital Puerto Príncipe se encomiendan a Dios antes de un operativo para frenar las pandillas o grupos armados, el terror de los haitianos. Después de que hombres armados arrasaran sus casas, más de 700.000 haitianos están sin hogar en los últimos años. Muchos viven en refugios improvisados, según Naciones Unidas. El gobierno intenta transmitir calma. Hasta ahora, nuestros oficiales que nos precedieron han contenido a muchas de estas pandillas y creo que van a derrotarlas. Van a crear un ambiente de trabajo para los haitianos y van a entregar un país a los habitantes de esa nación. Los niños son los más afectados con la crisis de seguridad. Cerca de 3 millones necesitan asistencia humanitaria de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La violencia, incluida la sexual, explotación y abuso, son los mayores riesgos que enfrentan. El 50% de los miembros de los grupos armados son menores de edad, según UNICEF. Adolescentes se unen a las pandillas como un recurso para sobrevivir y protegerse. El nuevo secretario estatal de Seguridad Pública de Haití se comprometió a acabar con las pandillas y el tráfico de armas y drogas. Necesitamos pensar o repensar la estrategia que nos permita combatir el crimen transnacional que debilita nuestra seguridad interna. Más de 5.600 personas fueron asesinadas en Haití el año pasado, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, un 20% más en comparación con el 2023. El 2024 cerró con casi 1.500 secuestrados y más de 2.200 heridos. Y el año jubilar está muy presente entre los artistas romanos, entre ellos Mauro Pallotta, conocido como Mau Pal. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. Las obras de arte urbano del dibujante Mau Pal han llenado las calles de Roma de imágenes del Papa Francisco, en las que resuenan los mensajes del pontífice. Su relación con el Vaticano comenzó poco después de la elección del Papa argentino, cuando Pallotta mostró uno de sus dibujos cerca de una de las puertas de acceso al Vaticano. Había preparado un dibujo de este nuevo papa. Nada más presentarse y enseguida me produjo una fuerte empatía, una gran simpatía y luego familiaridad, porque su cara me recordaba mucho a la de mi abuelo. Y lo representé en este dibujo como un superhéroe alternativo, como un Superman volando que lleva consigo una bolsa llena de valores morales, la misma bolsa negra que lleva en sus viajes. Tras este proyecto, su arte tuvo una fuerte acogida de parte del Vaticano, de tal manera que una de sus
sus obras ahora se ve en el Hospital Pediátrico de la Santa Sede Bambino Gesù. Además, el Vaticano le pidió colaborar con las imágenes que acompañaron el mensaje del Papa para la Cuaresma de 2024. Recibí un correo del Vaticano pidiéndome que colaborara con ellos el año pasado y prácticamente unos meses antes de la Pascua, pidiéndome que transmitiera los puntos básicos del discurso de Cuaresma que el Papa Francisco dedicó a todos los cristianos del mundo. Ahora las calles de Roma cuentan con una nueva obra de Maupal, inspirada en el año jubilar de 2025. Un guardia suizo esperando un bus con retraso en el paradero llamado Calle de la Paz. Con ello no solo resalta la fraternidad, esperanza y el perdón, valores cruciales este año, sino que también refleja las dificultades estructurales que la ciudad eterna podría sufrir al atender la demanda de transporte por el jubileo. Una obra que no solo representará el camino espiritual de este jubileo, sino también los diversos problemas a los que se enfrenta la ciudad de Roma para acoger a los 35 millones de peregrinos que llegarán en el plazo de un año. Desde el inicio del año jubilar, más de 500.000 peregrinos han pasado ya por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, según la comunicación oficial del Jubileo de la Esperanza. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y en el mes de San Antonio Abad, patrón de las mascotas, estas recibieron bendición en Madrid. Veamos. Decenas con sus mascotas en brazos en la parroquia de San Antón en Madrid esperan bendición en el día del santo patrón de los animales. Desde el atrio del templo, una de las fieles relata que lleva a sus mascotas desde hace 15 años, ya que algunos fueron muriendo. Y nada, venimos porque, no sé, a mí me da paz venir para que nos bendigan. Entonces, bueno, es un día genial. El padre Ángel explica por qué se puede bendecir también a un animalito. Es decir, si bendecimos a los coches, a las casas, a las carreteras, a inmuebles, también bendecimos a los animales, ¿no? Y se bendicen a las plantas. A veces dices, ¿me puede bendecir usted la casa o el huerto? Pues también se puede bendecir de una manera especial. Lo que hacían los santos, que hizo San Antón, que tenía con él siempre animales de compañía, ¿no? Con la bendición a los animales, la tradición católica provee a estas criaturas salud y protección en el año. Los dueños de las mascotas también fueron premiados con la gran bendición de la Santa Misa junto a sus engreídos. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.